Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, una nueva entrega de nuestro programa, como todos los miércoles a las 19 horas, aquí por FM Signos, la 92.5. Ya estamos en nuestra emisión número 114, hoy 9 de marzo del 22, para analizar juntos todas las noticias nacionales e internacionales y tratar de ver un poco más allá de lo que nos muestran habitualmente los medios de comunicación masivos. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, con mis compañeros de equipo, Ana Freddy, Sebastián Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, equipo de radio, Daniel, Sebastián y Juan Manuel, nuestro operador. Y por supuesto a todos, como digo siempre, a todos nuestros queridísimos oyentes. Y bueno, ustedes en estos días habrán escuchado o habrán visto, incluso porque se transmitió, el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, donde el presidente Alberto Fernández. Bueno, hay tanto Fernández en este gobierno, Fernández que está bien. Aparte te confunde el look también. Claro, también. Nuestro presidente Alberto Fernández hizo algunos anuncios, y entre ellos, bueno, yo marqué algunos que me parecieron interesantes, hubo muchos, pero marqué los más relevantes, como el proyecto de ley de empleo joven, que es una iniciativa que va a ayudar, es importante y me pareció muy buena, como creo que vos, Daniel, la comentaste también. Es una iniciativa que tiene que ver con convertir los planes sociales en empleo formal. Y también, por supuesto, esto tiene que ver con recurrir a la formación de oficios y capacitar a estos chicos para que puedan defenderse en el mundo laboral, ¿no? Después, y con respecto a esto, ya había 4.000 planes que iban a ser transformados en empleo formal. Buenísimo, excelente, me pareció una muy buena iniciativa. También anunció la construcción de un nuevo satélite, el ARSAT SG2, que este año comenzará su construcción, y significa esto el cuarto satélite nacional, y se suma a la construcción ya que había en marcha del ARSAT segunda generación 1. Este sería segunda generación 2. El objetivo de este ARSAT es lanzarlo entre el 26 y el 2027. Es proporcionar internet satelital confiable, de calidad, no solo para todo el país, sino que va a llegar hasta la Antártida y también hasta las Islas Malvinas. O sea, amplía un poco el radio de esta internet incluso hacia lugares rurales que no tenían en este momento internet. O sea, viene a reforzar, ¿se acuerdan? El otro ARSAT que también fue hecho, el otro satélite que fue hecho con la misma intención. Sí, yo me permito preguntarme simplemente, ¿qué opinarán o qué opinan aquellos que siempre se la pasan diciendo este país de M, porque acá, este país, porque Argentina? Esta no es una buena noticia. Lo dejo, no sé, como punto suspensivo, ¿no? Y sí, es una buena noticia porque es otro punto tendiente a afianzar nuestra soberanía, ¿no? Claro que sí, claro que es una buena noticia. Además, estos proyectos estuvieron parados durante unos cuantos años. Sí. Ya sabemos cuándo, cómo y dónde. Sí, porque hay gobiernos que para ellos es más importante romper veredas y hacer veredas, o poner plantitas en las plazas, que son cosas lindas en la estética, sí, en la calidad de vida, pero la verdad que hay prioridades, ¿no? Bueno, tenés razón, Daniel, otro proyecto interesante también
e importante es el proyecto de ley para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Esto va a tender a reducir la desigualdad que genera la discapacidad y proteger los derechos, que son 4 millones de argentinos que tenemos con este tema de la discapacidad. Y bueno, de alguna forma uno busca tener una Argentina más justa, más inclusiva, ¿no? 10% de la población prácticamente. Así es, no es poco, así es. Bueno, no es nosotros poco. lo sabemos porque en nuestro grupo del golf, que somos asambleístas allí, tenemos un tema ya de 2 personas con discapacidad y que bueno, hay lugares donde no pueden ingresar, nos contaban los problemas serios que tienen, ¿no? Exacto. Así que bueno, me pareció también, y por eso quiero darles una buena noticia, después el sistema integral de cuidados con perspectiva de género. Y esto tiene que ver con que en algún momento de nuestras vidas, o cuando sos muy niño, o cuando sos muy adulto, se genera que aparezca en nuestras vidas una persona que tenga que cuidar a los niños o cuidar a los ancianos. Y también en algunos casos de enfermedades, ¿no? Porque hay necesidades especiales. Y en este sentido, esta iniciativa que se enviará al Congreso con este nuevo proyecto va a permitir crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de 1 millón de personas que necesitan de esos cuidados. También esto es importante porque estas personas que son cuidadoras muchas veces están en negro, ¿no? O no tienen una figura como para tener, ¿cómo te puedo decir?, un determinado acceso no hay una a un ingreso estable, no se sabe claro. dónde posicionarla, ¿no? No hay una figura legal que los ampare. Exactamente. Y como vos bien decís, y me permito agregar, es importantísima la tarea que realizan. Es tanto para los bebés, para una determinada edad infantil, como para cuidar a personas mayores. Y realmente me parece inédito y es para aplaudir. Ojalá eso se pueda poner en práctica realmente. Claro, por eso lo remarqué cosas, porque hay muchos otros proyectos que son más comunes. Después al final voy a decir algunos que están pendientes de aprobación. Pero estos son como innovadores, ¿no? Totalmente. Nunca escuché yo a ningún gobierno, ni siquiera ni hablemos en Latinoamérica, ¿no? Esto puede quizás existir en algunos países adelantados de Europa, pero nunca lo escuché. Me parece muy bueno. Tal cual. Bueno, y este otro proyecto tiene que ver justamente con algo que vos decís. Argentina, en este punto de las igualdades parentales, está atrasado, es uno de los países latinoamericanos que estaba retrasado en cuanto al régimen de licencias parentales. Entonces, este proyecto va a tener que ver también con hacer más parejo, por ejemplo, los días de maternidad, dar un poco más de días de maternidad, y también en cuanto a aumentar, hoy creo que los papás tienen 3 días nada más, y es muy poquito para estar con un recién nacido, y tiene que ver, no le van a dar la misma licencia materna, seguro que no leí el proyecto, pero seguro que no, pero también 3 días es muy poco. Van a tener por tener la posibilidad de tener un poco más de días. También en cuanto a la adopción, que cuando uno adopta un niño, lo adopta con el alma, con el corazón, y tiene derecho a ambos papás a disfrutarlos con una licencia de trabajo, ¿no? También va a incluir, que hasta ahora nadie pensaba en los monotributistas y los autónomos. Y todo esto tiene que ver con no generar mayores erogaciones a los empleadores, no les va a cambiar a ellos mayores, no le van a dar a ellos mayores impuestos por este tema, ni van a tener que pagar de más a este tipo de trabajadores. Así que también me pareció bueno. La ley de nanobiotecnología también me pareció un buen proyecto y tiene que ver con un objetivo para extender y superar la actual ley. Ya existe una ley de biotecnología, pero esta va a ampliar, digamos, la más moderno lo que se implemente para el avance de la biotecnología, que hoy en el mundo es un adelanto importantísimo, ¿no? Todo tiene que ver con la biotecnología. En todo tipo de empresa o de fabricación siempre hay biotecnología. Y esto me enteré porque mi hijo en un momento hizo esta carrera de biotecnología. Y yo decía, ¿para qué se usa? En todo, mamá, en todo existe la biotecnología. Así que bienvenido también si va a avanzar este proyecto. Después, bueno, otra cosa hablando de soberanía muy importante es la ley de hidrógeno, porque este proyecto va a estimular y a reglamentar el desarrollo de la actividad del hidrógeno, que es presente y también es futuro,
en donde la Argentina en este caso va a aspirar a presentarse en un lugar de liderazgo mundial. Ya hay una empresa australiana, ¿te acordás que comentamos? Que va a invertir en la Argentina en noviembre, o sea, lanzó esta noticia al gobierno, que es una empresa australiana que va a invertir en la Argentina 8.400 millones de dólares justamente para la producción de hidrógeno verde. Así que creo que es en la provincia de Neuquén, en las provincias del sur, donde precisamente se va a hacer la producción y la extracción de este hidrógeno verde. También en este sentido va a tener la Argentina, como este hidrógeno verde tiene que ver también con evitar el calentamiento global, va a contribuir a todo esto. También la Argentina iba a poner un piecito en una mayor soberanía, ya que se calcula que va a poder producirlo con esta inversión alrededor del 2026, o sea, no falta tanto, 26, 28. No falta nada. Así que ahí vamos a tener un lugar de liderazgo mundial y esperemos que así sea, ¿no? Porque estos son todos proyectos, hay más proyectos, incluso hay algunos que están todavía por aprobarse y que instó en el discurso inicial del Congreso a que se firmen y se aprueben los siguientes proyectos: la ley de inversiones automotrices, la ley de electromovilidad, la ley del agro bioindustrial, la ley de compra argentino, esto es muy importante, sí, que y habíamos la ley de hablado desarrollo de hidrocarburífero. ¿Cómo? Habíamos hablado del tema de compra argentino y bueno, vamos a ver cómo se instrumenta. Creo que lo también trataste en alguno de estos últimos programas. Sí. Así que bueno, traté de marcar, para ser corto, porque tampoco tenemos tantos minutos de radio, pero estos que me resultaron más innovadores y más con perspectiva al crecimiento como país, ¿no? Sí, en un momento donde está tan en tela de juicio la actitud y la conducta de los comunicadores a nivel mundial, no solamente en Argentina, nosotros lo que intentamos es, en Voces Disidentes, marcar lo bueno y lo malo del actual gobierno argentino y también de la oposición, porque consideramos que es nuestra responsabilidad. La verdad que embanderarnos de un lado y cegarnos y no decir nunca nada en contra de esa postura sería necio, sería equivocado. Y también es equivocado cuando estamos continuamente poniéndonos en la vereda de enfrente de los anuncios buenos, de los anuncios innovadores como estos que vos estás nombrando. Así que a mí me parece importante mencionarlos. Queremos que no solamente sean una mención y formen parte de un discurso inaugural en el Congreso, que obviamente se pongan en movimiento, porque necesitamos logros urgentes si queremos seguir avanzando. Esa es la realidad. Tal cual, sí, bueno, nosotros, como vos decís, somos Voces Disidentes y desde este lugar tratamos de comentarle a la gente cosas que a veces quedan en carpeta, por decirlo de alguna manera educada, ¿no?, para los medios hegemónicos, porque hablamos de la inflación, hablan de la inflación todo el tiempo, hablan del préstamo del Fondo Monetario Internacional, del acuerdo, perdón, del préstamo del Fondo Monetario Internacional, hablan de todas las cosas que no están tan bien en este gobierno, pero no hablan tampoco de las cosas que sí están bien y que sí son buenos proyectos y que van a atender que la Argentina también salga adelante. Bien, ¿no? Bien. Esto que voy a comentar yo en este cierre del primer bloque tiene que ver con lo que estás diciendo. Tiene que ver precisamente con el tema del préstamo del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri. A ver, si yo respeto un poco a mis compatriotas, si yo respeto un poco a mis conciudadanos, si creo que el pueblo argentino en general realmente es un pueblo maravilloso y que vale la pena, yo no puedo creer lo que muchos medios dicen respecto de que el 45% según algunas encuestas truchas, esas que manejan solamente los medios hegemónicos, el 45% de los argentinos piensa que la deuda en realidad la tomó el gobierno actual. Eso es aparte de ser una hipocresía y una mentira, es una violencia contra la inteligencia del pueblo argentino. Sí, Seba, quiero tu comentario porque quiero redondear ahora esta cuestión. Sí, ya no es un debate ideológico, sino una lucha entre la verdad y la mentira, ya en su estilo más, en su modo más puro, más directo, más
frontal, ¿no? Bueno, permítanme entonces poner absolutamente en duda que el 45% de los argentinos piensa que esta deuda la tomó Alberto Fernández. Porque la verdad sería burlarme del pueblo con el que compartí todo durante todas estas décadas desde mi nacimiento. Creo que hay un porcentaje, sí, que no está informado y puede pensar que la deuda la tomó Alberto Fernández, pero la verdad que pensar que casi la mitad de la población piensa eso es reírse de los argentinos, y no va a ser mi caso. Y esto está refrendado, lo que acabo de decir, ustedes saben que se está tratando en esta semana en el Congreso Nacional precisamente el tema de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y se conoció la letra grande y chica de este acuerdo, con el cual podemos estar de acuerdo que se puede firmar o no se puede firmar, tendríamos que investigar la deuda, sí, bárbaro, pero escuchen por favor lo que sostiene el mismo organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional, que reconoce que el acuerdo con Mauricio Macri financió una fuga de capitales de magnitudes históricas, entrecomillado, esto no es un agregado mío. El organismo internacional sostiene que tras el desembolso de deuda con el macrismo, en ese periodo aumentó la inflación, cayó el empleo y subió la pobreza. Es decir, que no cumplió con las expectativas para las cuales esos 45 o 50 mil millones de dólares habían sido teóricamente destinados. En el entendimiento firmado con el gobierno nacional actual, el organismo señala que tras el desembolso, insisto, el macrismo aumentó la inflación, redujo los puestos de trabajo y llevó a un aumento sostenido de la pobreza. La idea era, según el Fondo Monetario Internacional, esto no lo digo yo porque no lo creo, pero según el Fondo Monetario, la idea era ayudar a los argentinos a superar la crisis económica con base en 4 pilares. Restaurar la confianza de los mercados. ¿A quién le interesa realmente restaurar la confianza de los mercados? Solamente al Fondo Monetario Internacional. A la señora que va al almacén todos los días no le interesa la confianza de los mercados. Después, como segundo punto, proteger a las personas más vulnerables, tampoco creo que les interese. Tercero, fortalecer la credibilidad del marco de metas de inflación del Banco Central y luego disminuir las presiones en la balanza de pagos. Ninguno de los objetivos del programa fue alcanzado, dice el Fondo Monetario Internacional, no lo dicen ni Voces Disidentes ni el gobierno argentino. No se logró la confianza ni el acceso a los mercados tampoco fueron restablecidos. El producto se contrajo fuertemente, se refieren al Producto Bruto Interno, y la inflación aumentó desmedidamente. Termina diciendo que la ausencia de medidas para manejar los flujos de capitales y los desembolsos financiaron una salida de capitales de magnitudes históricas, una fuga de capitales que es la única razón por la que se explica que en la Argentina esa plata, porteño, argentino, te voy a hablar así, la guita se la afanaron. ¿Me permitís que te lo utilice de esa manera para que de una manera te des cuenta cuál fue el gobierno que se robó todo realmente? Y termino diciendo, sí, Seba, con gusto quiero tu opinión, termino diciendo que luego, al final, reconoce el Fondo Monetario que el macrismo dejó al frente de todos en una difícil posición económica que torna muy complicada la recuperación económica del país, teniendo en cuenta que la deuda aumentó desmedidamente en su porcentual respecto del Producto Bruto Interno de la Argentina. Esto no lo dice Voces Disidentes, esto lo dice el Fondo Monetario Internacional, así que, argentino, ponete las pilas, informate bien y fíjate de quién fue la culpa de la situación que estamos viviendo. Sí, dos cosas.
Primero, bueno, aclarar que mientras vos estás pagando la deuda, encima te condicionan, que es una de las principales preocupaciones, que te condiciona el FMI, te dice qué políticas tenés que tomar, o sea, ya perdés derechos sobre tu propio país, digamos. Autonomía, claro. O sea, el gobierno tiene que estar haciendo lo que le pide el FMI, y yo no sé hasta qué punto va a hacer lo que le pide el pueblo o lo que le pide este organismo, ¿no? Y después otra cuestión que es que ya el tema del 45% de la gente creyendo que la plata con el FMI se la pidió Alberto, que el préstamo es culpa de Alberto y ese tipo de cosas que dicen. Yo también quiero creer que esos números están exagerados, pero independientemente de cuáles sean, está claro que esto ya va más allá del tema de la ignorancia, ya va más allá de una cuestión de yo no me enteré o yo no me informé, sino de mala información. O sea, no ausencia de información, sino mala información que reciben, especialmente de canales como La Nación Más, que no vamos a decirlo así porque es un canal que básicamente si te tiene que mentir en la cara las 24 horas no tiene ningún problema. Y le mete en la cabeza eso. Tenés, digamos, pseudo intelectuales, gente que se le da de intelectual, como un tal Federico Andazzi, por ejemplo, que seguramente lo habrán visto, que pone cara de persona culta y dice cosas como que es una locura, que como que se ha convencido a la gente de que la deuda con el FMI es culpa de Macri, como diciendo que era una locura responsabilizar a Macri de lo que había pasado con el FMI. O sea, ese nivel de delirio, ¿no? Por eso, ley de medios de comunicación audiovisual ya. Si no tenemos una nueva ley de medios, esto va a seguir sucediendo. Vamos a nuestra primera pausa. Bien, cada tanto ya he puesto en alguna que otra oportunidad un tema de este gran bajista, guitarrista, baterista, cantante, porque la verdad que es multiinstrumentista. Hablo de Javier Malosetti, ¿no? Que la verdad es un capo, gran músico. Esto es Javier Malosetti y La Colonia, que se llama la banda con la que él toca actualmente, ¿no? El tema se llama Back in Time, o sea, volviendo el tiempo atrás, que puede que les haya resultado conocido. En realidad es un tema
originalmente era uno de los temas de Volver al Futuro, ¿no? De mediados de los 80, de una banda perteneciente a una banda que se llamaba Hugh Lewis and the News, de la época ochentosa, ¿no? Que en este caso Malosetti hace una versión, hace un cover de este tema con una onda jazzera, bluesera, ¿no? Bastante diferente al tema original. Bueno, con respecto a Malosetti, él tocó varios años con Spinetta, seguramente lo recordarán. De hecho, en los 80 él aparece haciendo un solo de bajo en un disco en vivo para de Spinetta, ¿no? Haciendo un solo muy muy bueno, la verdad. A mí me sorprendió muchísimo el virtuosismo, el talento que tenía para tocar el bajo, los solos complejos que hace. De hecho, muchas veces toca el bajo, en este caso creo que toca el bajo en modo guitarra, ¿no? Como poniéndole un sonido para que suene tipo como si fuera una guitarra eléctrica, pero es un bajo. Así que bueno, hace de todo, ¿no? Aparte tuvo colaboraciones con distintos artistas internacionales, o sea, es un artista que no se quedó solamente en la Argentina. Y bueno, es un tipo que si lo tenés enfrente te das cuenta que mide como 2 metros, más o menos, no es broma. Y creo que por eso justamente Spinetta lo ha apodado el Bebote, literalmente, ¿no? Varias veces le dice así. Bueno, ahora siguiendo un poco con la música, corresponde que recordemos a una persona que fue muy importante para la música argentina, para el ámbito musical, ¿no? Argentino en general, para lo que fueron los comienzos del rock de acá, nacional, y que, como siempre, o como suele suceder, bueno, mediáticamente no fue cubierta esta noticia, no se le dio la difusión que se le tenía que dar. Prácticamente los medios hegemónicos no hicieron ningún tipo de referencia al fallecimiento de una persona que la verdad es una pena que no lo hayan no hayan hablado de él, ¿no? Estoy hablando de Miguel Grinberg, que puede que le suene de nombre, y en caso de que no le suene de nombre, seguramente lo han visto en distintos documentales de rock argentino. Muchos lo consideran una especie de padrino del rock nacional, ¿no? De esas personas que no se destacan por tocar instrumentos o por cantar o por componer canciones, pero sí por estar constantemente relacionado con lo que fue esa primera generación, las primeras generaciones de rockeros acá en Argentina, ¿no? Bueno, él lamentablemente ha fallecido hace menos de una semana, hace un par de días, y yo quiero mencionar cuáles fueron sus principales aportes, ¿no? Bueno, en principio decir que él formó parte de lo que fue el movimiento contracultural, el movimiento beat, la generación beat, llamada de esa manera, de la década de los 60, ¿no? O sea, no los que nacieron en los 60, sino los que en la década de los 60 estuvieron en el hipismo, en todo lo que fue la lucha contra los reclamos por el tema del pacifismo, el antimilitarismo, digamos, la oposición a los regímenes autoritarios, dictatoriales de ese entonces. Bueno, la generación beat fue digamos, dando forma a lo que después sería el rock, lo que después se llamó rock. Bueno, todo esto tiene que ver mucho con la década de los 60. Y bueno, este señor Miguel Grinberg tuvo mucho que ver con esto. Él escribió un libro que se llama Cómo vino la mano, que es bastante recomendable, es muy importante para entender más o menos cómo fue esa primera generación, esos primeros años de rock argentino, ¿no? De hecho, hay una cosa muy curiosa, que es que el rock nacional en sus comienzos, los primeros 10 o 15 años, están contados por Miguel Grinberg. O sea, él vendría a ser como el que da la versión oficial de cómo fueron esos años. Fue el que principalmente relata esa época. Lo que pasa es que era crítico musical, crítico de cine, ecologista, poeta, y fue uno de los protagonistas del nacimiento del rock. Entonces, por eso él tiene mucho que ver. Era escritor, les decían también ecoperiodista, porque era ecologista, ¿no? Pero tuvo mucho que ver con el principio del rock. De hecho, muchos dicen que no, que era como el padre del rock, ¿no? Como el nacimiento, estuvo en el nacimiento del rock, como decías vos, ¿no? Sí. Aún sin ser músico. Aún sin ser músico, claro. Bueno, era crítico musical. Claro, y siempre relacionado, tal como decís, con el tema cuestiones musicales y con las cuestiones ecologistas. Bueno, también escribió, por ejemplo, en el año 2013, un año después de que falleciera Spinetta, él sacó un libro que se llama Una vida hermosa, dedicada a la vida de Luis Alberto, ¿no?
porque bueno, obviamente lo conoció personalmente, bueno, tuvieron una conexión bastante fuerte, ¿no? Ahora quiero mencionar un par de revistas y de libros que él editó, ¿no? Una revista que se llamó, por ejemplo, Eco Contemporáneo, donde él agarra todas las influencias de la nueva generación, de las generaciones en ese entonces nuevas, y se salía del esquema periodístico tradicional para, bueno, hacer otra forma de periodismo, abordar las cosas de otra manera, ¿no? También editó y dirigió revistas como Contracultura, por ejemplo. Contracultura significa contra el conservadurismo, contra lo tradicional, o sea, aquella persona que trata de innovar. Un disidente, hablando de disidentes, ¿no? Sí, por eso también viene muy bien que lo recordemos. Después, bueno, también refleja su filosofía hippie y pacifista, la refleja en libros como Los días del beat, se llama, ¿no? La generación beat, bueno, tiene que ver con lo que fue la gente de esa época. Otro que se llama La generación de la paz, otro que se llama Poesía y libertad, entre otros, ¿no? O sea, varios libros que hacen, libros y revistas que hacen referencia siempre a la innovación, a que llegó el nuevo mundo, a que a cosas también como la defensa de la naturaleza, tal como mencionamos, y las nuevas ideas de las generaciones que estaban popularizándose, ¿no? Que tenían, no sé, unos 20 años, más o menos. Miguel Grimberg era un poco más grande, él era un poco más grande que el resto de las generaciones. Los que tenían 20, él por ahí tenía, no sé, 30 años o por ahí un poco más. Claro, tenía 84, así que ahora, así que sí, claro, sí. Es un poco más grande que los demás. Claro, y por eso también se dice que apadrinó. También, bueno, en su filosofía, obviamente, contra todo lo autoritario, él sale... O sea, y escribió un libro cuyo subtítulo dice Crónicas de la resistencia musical en tiempos totalitarios, haciendo referencia a la década de los 70. Supongo que lo diría por la dictadura de Onganía y quizás también por lo que vino después en el 76. Pero bueno, en la de Onganía fue principalmente donde estaban los hippies y todo eso, y que se tuvieron que bancar, bueno, varias cosas, entre ellas la famosa persecución por el pelo largo. Vos tenías pelo largo y te perseguía la policía y te detenían y ibas... Tal cual. A la comisaría. Sí. Cuenta Lito Nevia también, Lito Nevia, gran pionero del rock nacional, cuenta que estar detenido todos los días era parte ya de su trabajo. Él tocaba y terminaba preso. Todos los días pasaba lo mismo. Bueno. Después, recordemos obviamente el rock en ese entonces, o el beat, era considerado un concepto, no solamente una música, sino un grito contra las dictaduras y los gobiernos militares de aquellas épocas. También es interesante decir que fue traductor de distintos poetas contraculturales y pacifistas de Norteamérica. O sea, él estuvo en Estados Unidos en los 60 y vivió varias cosas allá en ese territorio, por lo cual, bueno, tradujo cosas de las ideas de allá, las pasó al castellano, y también se dedicó a hacerle difusión a los artistas del rock argentino que estaban emergiendo en ese momento, que eran una cosa nueva, ¿no? Que después se hicieron importantes, obviamente. Después en los 60, en la misma década de los 60, él fundó una alianza, algo que se llamó Alianza de Poetas Latinoamericanos Nueva Solidaridad, se llamaba así esa alianza, o sea, agarrando escritores de toda Latinoamérica. Se juntó, mientras estuvo en Estados Unidos, se juntó con pacifistas que estaban contra la guerra de Vietnam también, que en ese entonces, bueno, había mucha gente que se opuso a eso que estaba pasando. Y bueno, obviamente después a finales de los 60, como no podía ser de otra manera, también formó parte de una comunidad hippie que existió acá y que también fue una especie de grupo musical también, que fue la Cofradía de la Flor Solar, que fue muy conocida en ese entonces y que hacían rock psicodélico. Bueno, también era un grupo de hippies, era como un estilo de vida bohemio que llevaban, y Miguel Grimberg también formó parte de eso, ¿no? Después en cuanto al cine, en el año 2020, por ejemplo, hay un documental que se llama Satori Sur, un documental bastante reciente que homenajea la vida de Miguel Grimberg y toda la obra que él tiene, ¿no? Si a alguien le interesa este documental, lo pueden ver en cine.ar, ¿no? Que creo que ahí se puede ver completo. Es un documental que le hicieron hablando de la vida de él, ¿no?
es muy nuevo, así que bueno. Y también hay un documental, creo que es del año 2007, que se llama Argentina Beat, que cuenta los inicios del rock argentino, ¿no? Y aparece él hablando, aparece un montón de gente distinta hablando, pero aparece, entre otras cosas, el mismo Miguel Grinberg, informando todo lo que pasó en ese entonces. Es muy bueno para el que no tiene mucha idea del tema, ¿no? No, yo pensaba qué grande, qué maravilloso todo lo que hizo Miguel Grinberg, ¿no? Porque fue productor, fue escritor, fue traductor, estaba con el tema ecológico, lanzó y ayudó a muchos grupos que, como vos dijiste, que estaban emergiendo en el rock nacional a poder tener su difusión. Trajo cosas innovadoras de países, digamos, denominado primer mundo, de cosas que podíamos adoptar aquí. Aparte, un pacifista de aquellos, un tipo que siempre lo iba a saber con la palabra justa, la palabra más medida, aconsejando a los músicos, siendo un verdadero padre. Como vos decías, Ana, hace un rato, que tenía 10, 12 años más que lo que tendría, por ejemplo, Spinetta en este momento y los que tiene Charlie. y los que tiene Charlie. Maravilloso lo de Miguel Grinberg. Es una lástima y una pena que no se le haya dado en los medios de comunicación, y por eso sí lo estamos haciendo nosotros, el debido respeto y la felicitación por una vida tan llena de logros, tan hermosa, ¿no? También te voy a sumar que también era un interesado por el concepto metafísico, ¿no? Y escribe un libro que se llama Somos la gente que estábamos esperando. Siempre tiene que ver esto con la búsqueda, todos conocemos lo que es la metafísica, ¿no? Con la búsqueda espiritual, y siempre con esa vocación de paz, en buscar que por una sociedad más justa, ¿no? Por una sociedad donde no haya calamidades ni destrucciones. Era, como vos decís, también un pacifista. Claro, bueno, y algunas cosas más, voy a tratar de ir más rápido, y si no, tiraré algunos datos la próxima, porque igual es inagotable todo lo que hay. Hizo un montón de cosas este tipo, la verdad, y todos tendrían que estar hablando de esto ahora, ¿no? En cuanto a la cuestión ecologista que decíamos, por ejemplo, él estuvo entre los creadores de la Red Nacional de Acción Ecologista, de la Asamblea Ecológica Permanente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. O sea, para que se entienda, ¿no? Lo tengo que decir así porque es el nombre literal, ¿no? Y también formó parte del llamado Pacto Ecosocial, si no me equivoco, de América Latina. O sea, cosas de Argentina y de la región en general. Fue cofundador de la Red Nacional de Acción Ecologista en Argentina. También cofundador del pacto. Claro, sí, está bien. Esto es más o menos lo que venía diciendo. Me confundo un poco porque son muchas cosas y son bastante similares. Distintas cosas que fue haciendo, formando parte de distintas agrupaciones. Fue, tal como dije, fundador o cofundador de algunas de ellas. También a principios de los 90, en el año 92 en realidad, más o menos, él fue coordinador de 2 seminarios donde hablaba del tema de la ecopedagogía y los peligros del nuclearismo, literalmente. O sea, hablando del tema de la energía nuclear, cuáles eran las consecuencias y el daño en el medio ambiente, todas esas cuestiones que todos deberíamos estar hablando y nadie habla, ¿no? Y bueno, cuatro de todos los libros que tiene, 4 de sus libros hablan justamente hacen una introducción a las cuestiones ecológicas, a la ecología social, lo que llama ecología social, ecología vivencial, ecología cotidiana. Él le pone distintos nombres. Bueno, es muy muy amplio el tema, y algo que él llama ecofalacias, creo que son los nombres de los libros, bueno, o los temas que trata. Bueno, va por ese lado, ¿no? Grinberg obviamente recibió varias distinciones por su militancia, también por una otra forma de hacer agricultura. O sea que evidentemente el tipo también era muy innovador con respecto a eso. Voy a dejar algunas cosas por ir para el otro programa, porque es muy largo. Solamente quiero hacer una última mención de algo interesante que dice él, ¿no? Con respecto al ecologismo. Dice, los defensores de la naturaleza se pueden dividir en 3 grupos, según él, ¿no? Dice, están los conservacionistas, o sea, los que preservan la flora y la fauna, los que tratan de proteger la naturaleza de la forma así más clásica.
Están después los ambientalistas, que no es lo mismo, que son los que se manifiestan, hacen denuncias sobre cosas graves, sobre cosas que son ilegales, cosas más arriesgadas, ¿no? más jugadas. Y están después los ecologistas, que al que pertenece él, al grupo al que pertenece él, que son aquellos que tratan de concientizar, generar conciencia sobre el tema y prevenir posibles daños futuros. Bueno, el programa que viene traigo un par de datos más, pero la verdad que es increíble, hay mucho para decir sobre este señor. Y bueno, se llama Miguel Grinberg, si a alguien le interesa, que busque realmente, hay muchas cosas útiles. Gracias, Sebastián, aprendimos mucho de este hombre que evidentemente tuvo una vida muy prolífica y mágica, diría yo también. Sí. Gracias, Grinberg Miguel, por todo lo que nos diste. Vamos a una segunda pausa, por favor. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal. 4331-5762 o 4331-5764. Ya que estuvimos pasando una mezcla entre jazz y blues en el bloque pasado, en este caso yo quería pasar una especie de fusión entre cosas folclóricas, cosas jazzeras. En este caso se trata de una artista también argentina, pero no conocida como Javier Malosetti, pero muy buena también, que se llama Ana Robles, que es de La Rioja, si no me equivoco, que es una pianista. Ella toca el piano, canta muy afinado, la verdad, de una forma muy admirable, con letras muy literarias, poéticas,
de esas artistas que realmente se juegan por el arte, ¿no? Realmente se toman en serio lo que hacen, con una banda súper profesional. Bueno, una de esas artistas del siglo XXI que ya han sacado en este caso 3 álbumes distintos, ¿no? Y que lamentablemente siguen en el under, ¿no? Muchas veces la buena música le pasa eso, no se le da la difusión que se le debería dar, ¿no? Bueno, vamos con lo que sigue, a ver. Bueno, gracias, Sebas. Bueno, ayer fue el Día Internacional de la Mujer y uno de los temas que me vinieron a la mente es justamente, esto tiene que ver con lo que es la violencia de género, y a veces, la semana pasada tratábamos el tema de una chica violada en Patota, digamos, en el barrio de Palermo, y en este caso la víctima era en una zona acomodada, digamos, por de alguna manera, y no se dudó, en realidad no se duda de que realmente sea una víctima. Pero sin embargo a veces suceden otras cosas donde la víctima no nace en un barrio acomodado, sino que simplemente la víctima camina los pasillos de una villa, o es transgénero, o es lesbiana, o es gay. Uh-huh. En este caso me vino a la mente ayer el caso de esta chica, porque el 15 de marzo, precisamente, unos años después de que sucedió, esto sucedió en el 2016, viene el juicio oral para juzgar a esta chica, que se llama, su nombre real es Eva Analía de Jesús. Nació en Aedo el 7 de junio del 74 y es apodada Iggy en recuerdo o en de un ex arquero, ¿no es cierto? Reconocimiento de René Higuita, exacto. De Higuita. Esta chica ese día es una chica lesbiana que trabajaba, vivía en Bellavista, pero a raíz de que fue tantas veces justamente en un lugar, en un lugar de emergencia, digamos, por decirlo de alguna manera, en un lugar muy pobre, fue violada varias veces por los padrastros de turno que tuvo una infancia fea y triste, donde hoy tiene 47 años, imagínense, volvamos muchos años atrás, lo que era ser lesbiana, en ese mundo y en ese contexto. Fue muchas veces manoseada, atacada, le incendiaron la casa, pero bueno, ella logró sobreponerse a todo eso y logró tener un empleo formal, era jardinera, sigue siendo, porque está en libertad en este momento, esperando el juicio, hacer sus labores de jardinería, y se fue de Bellavista, de ese barrio precario. Pero ese día, en el año 2016, era el Día de la Madre, y fue a visitar justamente a su familia. Cuando sale de esa reunión familiar, ella sabía que podía ser atacada, porque varias otras veces que había ido la habían apedreado, golpeado, etcétera, etcétera. Así que iba con bastante miedo, y sucedió lo peor, sucedió lo que ella tenía tanto miedo que suceda. Salieron varios hombres al paso, y la atacaron justamente con el grito de decir, lesbiana, te vamos a curar, como si el lesbianismo fuera una enfermedad. Para muchos hombres machistas, todavía hoy, porque esto sucedió hace 6 años, todavía hoy, o 7, el lesbianismo, o ser diferente sexualmente, para muchos sigue siendo una enfermedad. La atacaron, la intentaron violar o la violaron, y ella, en defensa eran 4 o 5 en contra de ella, llevaba justamente su cuchillito de jardinería, y lo que hizo para defenderse fue sacar el cuchillo y defenderse contra el hombre que tenía encima, es así, lisa y llanamente fue así, tenía encima a este muchacho, a este hombre, y lo apuñaló. Y ella quedó inconsciente. Así que en ese momento intervino la policía de San Martín, y no fue considerada una violación, porque parece ser que ser lesbiana es para estas policías que la fueron a socorrer, por decirlo de alguna manera. Ella simplemente había matado a un hombre y se tomó como homicidio simple en ese momento, y hoy iba a ser juzgada como homicidio simple. No lo consideraron en legítima defensa, con una cantidad de irregularidades en la causa que estaba viendo un abogado hace días que las explicó, cantidad de irregularidades
pero por no considerarlo defensa propia. A ella no la consideraron que había sido violada por su condición de pobre, lesbiana, morocha. Imagínense que la chica mide la señora, hoy una señora grande, mide 1,50 m. ¿Cómo pudo ella haber tratado de asesinar a alguien sin ningún motivo, cuando toda su vida lleva una vida pacífica? Y decía del Día Internacional de la Mujer porque, bueno, una de las causas que se llevó justamente a la marcha de ayer fue la de esta chica pidiendo justicia y pidiendo justamente pidiendo irrisoriamente que sea considerado defensa propia, cuando prácticamente sin ninguna duda queda que fue defensa propia, porque siempre Iggy tuvo que defenderse. Bien, con respecto a esto yo quería hacer mención, yo creo que ya con lo que dijiste que está muy claro el mensaje. Yo solamente quiero mencionar brevemente un par de cosas de la marcha de ayer, del 8M al que asistí. Solamente un par de cosas que me llamaron la atención y que tienen que ver con todo esto que vos hablabas. Obviamente cuando hablamos de feminismo hablamos de cosas LGTB, cuestiones LGTB, el colectivo LGTB y demás. Por ejemplo, se difundieron bastante los carteles de estos 6 abusadores, acusados, ¿no?, del abuso del que habíamos hablado la semana pasada. También, referencias a la cuestión del FMI, ¿no?, relacionando el feminismo, ¿no?, y las trabajadoras, ¿no?, las mujeres trabajadoras relacionadas con la deuda y todo eso, haciendo referencia al tema del FMI que tanto se está hablando. Y una cosa que me llamó especialmente la atención, que fue ver muchos chicos de menos de 10 años que iban por ahí con la madre, con la familia, con carteles de no al abuso, protejan a las infancias, etcétera. Eso es una cosa que antes no la había visto, por ejemplo. Me parece muy interesante que las generaciones, ya los chicos de ahora ya empiecen con ese concepto. Y está muy bien que empiecen con ese concepto, porque muchas mujeres, muchos niños, muchos varones, no importa si son niñas, niños o niñes, son violados en la primera infancia. Y generalmente, ¿sabes qué?, por alguien de su familia, o por sus padrastros, o por sus verdaderos padres, o por algún tío. Empieza allí. La primera infancia empieza allí sistemáticamente los abusos. Sí, y insisto, como bien vos dijiste, como reconocimiento al arquero, al ex arquero colombiano René Higuita. Claro, porque ella juega al fútbol. Porque ella juega al fútbol y es arquera. Sí, es arquera. Pero resulta que Iggy tiene un problema. El problema que tiene es que para la estética general que se maneja en el mundo actual, con esta podredumbre que a veces vivimos, Iggy es feíta, es negra, morocha, es petacona, media gordita, y para colmo es lesbiana. Imagínate, vive en la pobreza y es arquera. ¿Cómo va a jugar una mujer al fútbol? Entonces pareciera que tiene todas en contra y que por eso, de alguna manera, hasta justifican no considerarlo violación aquello que pasó hace 6 años. Ella se defendió con ese cuchillo que tenía de jardinería, que era su herramienta de trabajo. Y será una vergüenza nacional si la justicia argentina no la deja libre a esta pobre mujer trabajadora que se merece todo el respeto del mundo, igual que si viviera en Puerto Madero, midiera 1,70, sus medidas fueran 90, 60, 90 y fuera rubia y de ojos celestes. Lo más terrible, Daniel, es que ella cuenta en una entrevista que el primer policía, ella estaba en el piso, estaba golpeada por todos lados, magullada, inconsciente, casi inconsciente, y el primer policía que se le acerca le dijo, cuando ella le cuenta que fue violada, le dice: pero ¿quién te va a violar a vos si sos morocha y pobre y fea? Es una aberración que nuestra policía, que la policía que nosotros pensamos que nos cuida, piense de esta manera, que no tiene derechos por ser morocha, bajita, como vos dijiste, y ser pobre. Totalmente. Una aberración. Entonces esperemos que ahora el 15 de marzo sea justicia. Ya nos estamos despidiendo, Ana. Bueno, buenas noches a todos, gracias, y esperemos que todas estas cosas terminen de una buena vez, ¿no? Que terminen de una buena vez. Así que bueno, será hasta la próxima semana y que tengan unos excelentes días. Gracias a todos y hasta la semana que viene. Buenas noches, Argentina, en donde quiera que estés.